Los años maravillosos. Cuando tenía 10 años, tuve 2 libros en mis manos que me cambiaron la vida. Prácticamente me abrieron las puertas al mundo de la literatura, a este increíble placer que hay en el hábito de leer y en el hábito de devorar y devorar y devorar libros, historias, personajes y todo este increíble multiverso que existe en la literatura. Curiosamente, esos 2 libros no eran parte de la currícula educativa de ese momento. Y esa historia se repite en muchas otras personas que conozco. Grandes lectores, grandes aficionados a la literatura, que no precisamente cultivaron ese hábito gracias a la literatura que había en sus colegios o escuelas. Eso me plantea una gran duda. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué las escuelas, por qué los colegios no están siendo los primeros promotores de la literatura y los primeros promotores del hábito lector entre los niños y los adolescentes? De eso vamos a hablar en este episodio de Cineratura Melódica. Esto es Cineratura Melódica. Cine, música y literatura para todos. Comenzamos. Amigos y amigas, gracias por estar en este nuevo episodio de Cineratura Melódica. Ya son 3. Ya es el tercero. Habíamos tenido un ciclo muy general en el primer episodio. En el segundo fue más de cine. Hoy tocaba literatura. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de otra de mis pasiones, que es la literatura. No sin antes invitarlos a suscribirse. Si todavía están viendo este video y no se suscriben, suscríbanse. Denle ahí clic en la campanita. Denle ahí clic en suscribir para que vayan teniendo notificaciones de todos los videos que vamos subiendo en esta plataforma y en este espacio que está para hablar sobre cine, literatura y música. Recuerden también que pueden seguirme en Spotify, pueden seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram como Cineratura Melódica. Voy a dejar los links ahí en la descripción. Bien, como les contaba, cuando tenía 10 años, pues tuve la tremenda oportunidad de tener 2 libros que me cambiaron la vida. 2 libros que me abrieron la perspectiva a este hábito lector y que prácticamente fueron como mis llaves a esta pasión por leer. Se los quiero mostrar. Uno es Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Y el otro es El hombrecito vestido de gris. Y otros relatos de la editorial Alfaguara. Curiosamente, lo encontré en una librería que estaba a la vuelta de mi casa. Y me lo dieron como un promocional dentro del colegio al que yo asistía y en el que asistí toda mi vida, el Colegio Nazaret, el mejor colegio de todo el mundo. Así que si son Colegio Nazaret, si han sido promoción Nazaret y me están viendo, excelente, somos los mejores. Cerrada la publicidad. Estos 2 libros prácticamente impulsaron y crearon en mí el hábito lector. No fue algo que estuviera en los libros propios de toda esta increíble lista de literatura que se consume dentro de las escuelas o dentro de los planes escolares en colegios o centros educativos con el objetivo de enseñarle a los alumnos sobre literatura. Nada que ver. Y cuando me di cuenta, a medida fui creciendo, a medida fui conociendo más personas, esto era muy repetitivo en todos nosotros. Los libros de los que nos enamoramos, los libros que nos enseñaron a leer, los libros que nos enseñaron a tener hábito lector, tal vez no a leer, pero sí a tener este hábito lector, este deseo por consumir literatura, no necesariamente fueron los libros que estaban por obligación en el colegio o en la escuela. Esto me plantea una duda. ¿Por qué entonces los colegios, las escuelas, los centros educativos no están siendo los primeros promotores y los primeros impulsores de la literatura entre los niños principalmente? Ya ni se diga entre los adolescentes y los jóvenes. Bien, es posible que ustedes me digan, no, pero yo me enamoré de 100 años de soledad y ese lo leí en el colegio. En El Salvador tenemos por costumbre, para los que no son del Salvador y me están viendo, tenemos por costumbre leer un libro que se llama Andanzas y Malandanzas, que cuenta las historias de Nerón, un perro que se mete en líos, pero que es parte del sistema educativo, o bueno, era parte del sistema educativo porque no lo he vuelto a escuchar por ahí mencionar en el sistema educativo actual. Pero, a ver, no es precisamente el común denominador. El gran común denominador somos personas que, como yo y muchos más, nos encontramos libros en nuestra vida que nos abren la mente,
libros que nos permiten disfrutar de la literatura y que nos muestran el aspecto más feliz de la literatura como un hábito de placer, como un hábito que consumimos por amor, porque nos gusta leer, porque nos sumergimos en las historias, porque amamos las historias, porque nos encanta. Eso, entonces, lleva a esta pregunta: ¿por qué pasa esto en las escuelas y en los colegios? ¿Por qué no están siendo los primeros en impulsar a los niños a leer? Quiero plantearlo en 3 ideas. La primera, y quiero usar una analogía para explicar este primer punto. A ver, como podrán notar, no soy un hombre muy dado al gimnasio, pero conozco mucha gente que sí, mucha gente que es muy fitness. Mucha de la gente que conozco es fitness, yo no. Caso para estudio y análisis. Pero sí he tenido mis intentos por hacer ejercicio, no soy el más constante, también como podrán notar. Pero hay un común denominador cuando uno quiere empezar a tener rutinas de ejercicio. Tú no te vas a meter a hacer la rutina más pesada de un solo. Por ejemplo, para levantar pesas no vas a empezar levantando 100 libras, vas a empezar levantando 5, 10. Una pesita risible que le va a dar risa a todos y que tú vas a decir, oye, ¿y esto qué es? Pero luego le empiezas a levantar continuamente y notas la diferencia. O no vas a empezar a hacer pechadas y todas este tipo de rutinas, sentadillas, o a correr 10 kilómetros de un solo. No vas a correr ni 1 kilómetro y te vas a estar muriendo. ¿Por qué? Porque no tienes el hábito de hacerlo. Leer es un hábito que debe cultivarse. ¿Por qué no se fomenta la lectura en las escuelas? Porque de un solo le ponemos el bloque del Quijote, el bloque de la Ilíada, el bloque de los grandes clásicos de la literatura, pensando que a través de ellos los jóvenes se van a interesar en leer, y no. Pasa todo lo contrario. Son tan densos, son tan complicados y no están acostumbrados a desarrollar su hábito lector que terminan siendo un castigo más que un placer. Y entonces el niño crece con la idea que leer es aburrido, que leer es engorroso, que leer es fastidioso, que leer es algo que le ponen solo para ser castigado. Ese es el primer gran error del sistema educativo. No existe una línea paralela de libros donde los profesores digan, a ver chicos, tienen estos libros también, que posiblemente los vamos a usar para evaluación, pero son para que puedan desarrollar su hábito lector. A ver, El hombrecito vestido de gris no es una maravilla de la literatura. Es una historia sencilla, práctica, fácil de leer. Es más, es un libro que está lleno de cuentos ilustrados. No lo estoy vendiendo, ¿ok? Que está lleno de cuentos ilustrados que son fáciles de digerir para los niños. Juan Salvador Gaviota, tal vez es una historia mucho más densa. Prometo dedicarle un episodio porque en estos tiempos todos necesitamos ser un Juan Salvador Gaviota. Pero es fácil de leer. Es un libro que no tiene ni 130 páginas en este tamaño y con una letra enorme. Porque si se los enseñara, a dar cuenta que es una letra enorme. No sé si lo pueden ver ahí. Pero el punto es este. Son libros por elección que se disfrutan y que no son tan complicados como los grandes clásicos de la literatura. A ver, es un error creer que a mayor lectura de clásicos literarios desde la escuela, el niño va a desarrollar un hábito lector. Eso es mentira, eso es un engaño, eso es querernos engañar a nosotros mismos. Debería existir una línea paralela en la que los niños puedan encontrar libros que quieren leer, en las que los jóvenes puedan encontrar libros que quieran leer, libros que los impulsen a leer y que los animen a meterse en el hábito lector para poco a poco ir empezando a digerir y a disfrutar los grandes clásicos de la literatura. Eso me lleva al segundo punto que quiero plantear. En este ecosistema que estoy planteando, se vuelven importantes los roles de escritores, que son menos densos, que son más simples, que generan historias hasta cierto punto burdas y absurdas, pero que son ideales para iniciar el hábito lector. En los 2010 se puso muy de moda Paulo Coelho. Prometo dedicar un episodio a Paulo Coelho, porque es un fenómeno hablar de ese señor. Causa revuelo. Y muchos le caímos a palos a toda la gente que leía Coelho. Que eso no es literatura, que esos son libros de superación, que eso no tiene nada de enseñanza. Es verdad. El tipo escribe como que fueran columnas de superación.
O sea, no es nada distinto de lo que yo puedo leer de los libros de Joel Osteen, ¿no? Este escritor cristiano que te enseña la vida mejor ahora. Está bien, es literatura, es válido, se sirve, yo lo he leído, son buenos, pero no son tal vez densos, no son tal vez para personas que tenemos un hábito lector más desarrollado, pero son ideales para quienes empiezan. Son precisamente esa pesita delgada que vas a empezar a levantar. ¿Qué fue el problema? Mucha gente deja de leer Coelho porque entra en esta onda de que no soy cool si lo estoy leyendo. A ver, quitémonos el estigma. Punto 2. Sepamos que hay literatura más simple, más sencilla, ideal para quienes empiezan. Y valoremos esa literatura. Antes de leer La cosmogonía de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, a quien también le voy a dedicar un episodio. Antes de hablar de Tulu, de la morada de Rillet, de Nyarlathotep, de todos estos monstruos de la cosmogonía de Lovecraft, el padre del género de terror, alabado sea porque es un genio. Yo pasé por esto, por la historia de una gaviota que quiere volar más alto que las demás. ¿Fue malo? No, fue paso a paso. Y es más, volvería a leer este libro con la misma pasión, porque ese me llevó a otros tantos que tengo aquí atrás, de los que tengo acá. Al año siguiente, por cierto, de que conocí estos dos libros, conocí también El Resplandor de Stephen King. Y me nació toda la fascinación por Stephen King, que los que ya me conocen saben, yo no solo leo obras de Stephen King, sino también de Richard Bachman. Ese es un chiste solo para conocedores. Pero toda esta librera grita que soy fan de Stephen King. ¿Cómo llegué a él? Pasando por esos dos libros pequeños. Esta literatura sencilla es la que nos permite acceder y disfrutar de la literatura como un ejercicio, como el desarrollo de un hábito, como la costumbre de ir leyendo poco a poco, y que llegado el momento nos vamos a desafiar a leer algo más complicado, pero todo siempre paso a paso. Y eso me lleva al tercer y último punto que quiero plantear en este episodio, y es el siguiente: seamos nosotros los impulsores de la literatura. Soy tío, hay mucha honra. No soy papá todavía. A veces ese par de niños se comportan como que si fueran mis hijos y los agarro como que fueran mis hijos, pero no lo son. Aunque al seguir soltero y sin hijos son los grandes herederos de todo lo que ven acá, que no es mucho, que no es prácticamente nada. Pero si bien hay uno que quizás heredó un poco más de mí, toda esta pasión por los videojuegos y todo esto, es muy gamer, como yo lo fui a su edad. El mayor de mis sobrinos tiene un poco de esa chispa lectora. ¿Cómo empezó? Poco a poco. Cuando él veía mis libros de Stephen King, quería empezarlos a leer y yo, quieto niño, no quiero causarte pesadillas y que después tus papás me estén echando la culpa a mí, sino que realmente quiero que vayas poco a poco. ¿Y qué hice? Llevándolo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ahora con 16 años ya tiene un par de libros de King, ya los ha disfrutado de otros libros también, y siempre le digo, hey, tenés que mantener ese hábito. Pero ¿cómo nació? Desde el impulso que yo le doy a partir de mi influencia sobre él. Nosotros podemos ser los grandes influenciadores de los menores, de los pequeños, de los adolescentes, de los jóvenes, de otras personas mayores que quieren empezar a leer. Pero no vamos a llegar a ofrecerles un libro tremendamente denso. No vamos a llegar a ofrecer a Milan Kundera. No vamos a llegar a ofrecer a Bukowski. No vamos a llegar a ofrecer a otros grandes autores. Si no les ofrecemos lo más sencillo. Primero, hay que saber ser impulsores de la lectura. Y para eso tenemos que dejar un poquito atrás esta idea de que hay literatura muy buena y literatura muy mala. Y simplemente entender que la literatura más sencilla es el primer paso para otra literatura más compleja. Y que es así como van a ganar el hábito lector. Entonces, planteemos nosotros la posibilidad de ofrecerles a otros, sobre todo a los más pequeños, libros o historias que puedan disfrutar, que creen en ellos el hábito lector, y así nos estaríamos garantizando la posibilidad de tener grandes lectores en el mañana. Yo cierro este episodio con esto.
Estos 2 libros me encantan, los guardo, los cuido. Son 2 de mis tesoros. Son los libros que más amo. Y los de Stephen King también. Pero son los libros que me abrieron paso a la literatura. Y son los libros por los cuales ahora conozco ese enorme multiverso de la literatura. Ese multiverso en el que hoy soy un increíble investigador. Mañana puedo ser un tipo que está enfrentando a sus demonios en un hotel en lo más gélido de las temporadas en Estados Unidos, de las temporadas frías. Después puedo ser un periodista que encuentra una especie de estatua milenaria que va a despertar a un dios que va a destruir a la humanidad, a un primigenio. Y después puedo ser, y así puedo ser muchos otros mundos. Puedo ser un vendedor frustrado, no contento con su vida, que estalla en un brote casi psicótico, esquizofrénico, y que de pronto se imagina a él mismo proyectado en otra persona, y ambos fundan un club, o establecen un club, donde la gente llega a pelear solo por placer. Hay películas muy buenas que fueron libros primero, de eso también voy a hablar. En fin, puedo ser muchos personajes en muchos mundos, muy parecido a lo que nos planteó Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Eso fue un gran éxito de la película. Nos llevó a esta concepción. A través de la literatura, así como en el cine, y de la música también, podemos vivir realidades diversas. ¿Pero cómo? Estableciendo ese hábito lector. Establezcamos el hábito lector. Si el sistema educativo no lo hace, hagámoslo nosotros. Demos el primer paso nosotros. Enseñémosle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes lo importante que es leer y lo increíble que es disfrutar de la literatura. Soy Jonathan Laguán. Este ha sido el tercer episodio de Cineratura Melódica y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Adiós. Esto fue Cineratura Melódica. Nos encontramos pronto para un próximo episodio.